Esa mañana, el sonido del pomo de la puerta al girar me despertó incluso antes de que llamaran. Fue como si el universo entero se hubiera detenido unos segundos para advertirme de que algo terrible estaba a punto de suceder. Al levantarme, el corazón me latía a 1000. Miré por la ventana y vi a 2 hombres con portapapeles y caras como si no hubieran venido a pedir café. Me vestí apresuradamente, confundida, todavía intentando averiguar si era un sueño, un robo o algún error. Pero no, era real. Estaban ahí para mí. Se oyó un fuerte golpe. Mi hijo abrió la puerta y yo, completamente confundida, me quedé en el pasillo en camisón, esperando a que alguien me explicara qué estaba pasando. Pero nadie dijo nada. Ni una sola mirada, ni una sola palabra. Solo el sonido de botas entrando en mi casa y una de sus voces diciendo: «Más te vale cooperar, solo estamos cumpliendo órdenes». ¿Cumpliendo órdenes? ¿Qué órdenes? ¿De quién? ¿Por qué? Miré a mi alrededor y vi a mi nieto allí de pie, con los ojos abiertos, mi nuera cabizbaja, y mi hijo, mi propio hijo, simplemente cruzó los brazos y apartó la mirada. Ni una lágrima, ni una palabra. Solo silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Y cuando los hombres me jalaron del brazo, sin darme tiempo ni a ponerme los zapatos, aún creía que alguien diría «¡Alto!». Pero nadie lo hizo. Nadie. Y fue allí, en ese preciso momento, que entendí: lo peor estaba por venir. Si esta historia te cautivó desde el principio, imagina lo que viene después. Sígueme hasta el final y si puedes, suscríbete y dale un me gusta discreto. Hará la diferencia para que esta verdad siga siendo conocida. Mi nombre es Guadalupe Ramírez, tengo 67 años y viví casi 2 décadas en la misma casa en Puebla, una ciudad que guarda más secretos de los que revelan sus muros. Mis días eran sencillos. Me levantaba temprano, preparaba café con canela, calentaba pan dulce y preparaba la lonchera de mis nietos con tanto esmero que a veces olvidaba cuidarme. Y eso nunca me molestó, porque para mí amar era servir, amar era dar, amar era estar presente, incluso cuando nadie te agradecía estar ahí. Crié a mis hijos prácticamente sola. Mi esposo, que Dios lo tenga en su gloria, se fue demasiado pronto y aprendí a ser fuerte a las malas. Vendí pasteles en el mercado, cosí ropa, fui niñera, cocinera y psicóloga, todo en la misma semana. Nunca pedí nada a cambio, solo respeto, pero con el paso de los años empecé a notar que ese respeto se desvanecía. Misma gente a la que les había enseñado a caminar empezaba a evitarme en el pasillo. Las conversaciones menguaron. Se tomaban decisiones sin consultarme. La mesa, antes llena, se convirtió en un espacio de miradas sospechosas y palabras frías. Pero me aferré a los pequeños gestos. Un nieto que me abrazó fuerte, una vecina que tocó a la puerta solo para preguntarme si quería compañía para el rosario. Fingí que era suficiente. Me convencí de que todo estaba bien, porque aceptar la soledad en el propio hogar es un dolor que ninguna madre quiere confesar. Aún así, me mantuve firme. Cada pastel que horneaba era un intento de recuperar la armonía. Cada flor que plantaba en el jardín era una silenciosa esperanza de que algún día todo volviera a ser igual. Todavía me esforzaba por doblar la ropa de todos, organizar sus armarios, llevar la cuenta de los cumpleaños. Pero en el fondo ya lo sabía. Había algo en el aire, una inquietud, una creciente impaciencia. Y lo más triste, no sabía por qué, o quizás sí, pero fingí no verlo. Esa semana noté que susurraban más de lo habitual. Cerraron las puertas apresuradamente cuando me acerqué. Y la noche anterior mi nuera entró en mi habitación, se detuvo en la puerta y me miró fijamente como si fuera una extraña. Fue la última vez que alguien me miró a los ojos en esa casa. La mañana siguiente, esas 3 de la mañana, no fue solo el comienzo de una tragedia. Fue el final de una historia
que pensé que aún tenía hermosos capítulos por delante. Pero lo que no sabía es que esos minutos que vendrían después cambiarían por completo todo lo que creía sobre el amor, la familia y la confianza. Desperté con un golpe sordo, como si alguien hubiera pateado la puerta de la cocina. Miré el reloj junto a mi cama. Las 3 en punto. De esas horas en las que solo te despiertas con una premonición o una tragedia. Mis ojos, aún pesados por el sueño, intentaron concentrarse en el movimiento del exterior. Se oían pasos apresurados, voces apagadas y el sonido de una puerta al ser forzada. Me quedé paralizado. Esto no era un sueño, era real y estaba sucediendo allí mismo, en mi casa. Me levanté instintivamente, vestida con mi camisón y un abrigo fino. Crucé el pasillo y me encontré con lo inesperado. 2 hombres uniformados, con expresión firme y documentos en mano. Hablaban con un tono autoritario, de esos que solo oímos cuando sabemos que no tenemos a dónde ir. Mi hijo estaba junto a ellos, en silencio, con los brazos cruzados. Lo llamé por su nombre. «Luis, ¿qué pasa?» No respondió. Ni siquiera me miró a los ojos. Parecía una estatua, paralizado, un cómplice. Los hombres dijeron que tenían órdenes de llevarme. Dijeron algo sobre una orden judicial, sobre seguridad, sobre proteger la seguridad de la familia. Palabras vagas, difíciles de entender en medio de mi confusión. Pregunté de qué se trataba. Pedí calma. Intenté incorporarme un poco. Me temblaban las piernas, pero no había tiempo. Dijeron que debía cooperar, que era por mi propio bien, que era temporal. Y mientras hablaban, me empujaron suavemente del brazo como si fuera un objeto que debía ser retirado discretamente. En la sala, vi a mi nuera con la mano sobre la boca. Parecía nerviosa, pero no dijo nada. Los nietos estaban escondidos tras la puerta del dormitorio, mirando con ojos asustados. Una de las niñas, la más pequeña, intentó correr hacia mí, pero fue detenida. Les rogué que me dejaran hablar con ella. «Solo un beso, por favor», supliqué. No me dejaron. Dije que necesitaba mis documentos y mi bolso. Uno de los hombres respondió: «No necesitarás nada de eso ahora». El dolor en ese momento era tan sordo que ni siquiera pude reaccionar. Era como si mi mente intentara escapar de mi cuerpo para evitar la humillación. Yo, una mujer que había construido esa casa desde cero, que había dedicado su vida a ser un pilar para todos, estaba siendo tratada como una amenaza, como si mi presencia fuera tóxica, como si hubiera perdido mi valor. La puerta principal se abrió. El viento frío me golpeó la cara y en ese preciso instante me di cuenta de que estaba descalzo. Nadie se ofreció a traerme unas pantuflas. Ningún gesto de humanidad, ni de mi familia, ni de los hombres que me llevaban. Subí al coche con el corazón hecho pedazos y una pregunta martilleándome la cabeza. ¿Por qué? De camino intenté entablar conversación con el conductor. Simplemente repitió: «Solo estamos siguiendo órdenes». Miré por la ventana y vi pasar lentamente las calles vacías de Puebla, como si el mundo entero durmiera mientras mi vida se desmoronaba. Intenté comprender si había alguna acusación, si me acusaban de algo, pero evitaron decir nada con claridad. Solo se miraron y guardaron silencio. Mientras el coche avanzaba, mis pensamientos se agolpaban entre recuerdos y sospechas. ¿Sería por una vieja discusión con mi nuera? ¿Alguien de la familia quería mi parte de la casa? Pensaban que era demasiado mayor para quedarme. Todo parecía posible, todo dolía. El dolor de la injusticia no tiene forma, pero pesa como una piedra en mi pecho. Pero lo que más me angustió no fue que me llevaran, fue su reacción, el silencio, el abandono descarado, el desprecio disfrazado de legalidad. Habría soportado cualquier dolor, pero lo que me hicieron esa noche fue despojarme de mi identidad, mi dignidad y mi derecho a existir en ese hogar.
Cuando el coche finalmente se detuvo frente a una puerta alta y oxidada, me dio otro vuelco el corazón. Un discreto cartel indicaba el nombre de una institución de acogida. No era un hospital, no era una comisaría, era una casa de acogida. Una casa de acogida para ancianos. Fue en ese momento que empecé a comprenderlo. No me sacaron de casa por accidente. No fue una acusación infundada. No hubo ningún delito. No hubo locura. Todo fue planeado. Y lo más cruel, la razón por la que decidieron sacarme de casa así, todavía no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. El coche entró por aquella pesada puerta y el candado sonó como una sentencia. Los barrotes se cerraron tras de mí como diciendo, aquí se acaba el camino. Por un instante, miré a mi alrededor y esperé que fuera solo un malentendido, que alguien saliera del edificio para explicarme con delicadeza lo que estaba pasando. Quizá un médico, un trabajador social, alguien con un mínimo de humanidad. Pero no. Me recibió una mujer con una bata clara, tan fría como el suelo de baldosas que pisábamos, sosteniendo un portapapeles como si tuviera antecedentes penales. Me miró de arriba abajo, como si me evaluara, pero no con preocupación, sino más bien con juicio. Me preguntó mi nombre, mi edad, si tomaba alguna medicación, si tenía algún brote. ¿Brotes? Me sentí ofendido. Respondí con firmeza que nunca había tenido ningún problema. Sonrió con ironía y dijo, la mayoría de la gente dice eso el primer día. Eso me dolió más que el silencio de mi familia. Me llevaron a una habitación estrecha con una cama de hierro, sábanas gastadas y un olor a productos de limpieza mezclado con descuido. En la pared, un crucifijo torcido. En la ventana, una puerta con barrotes. La puerta solo se podía abrir desde afuera. Pregunté si podía hacer llamadas. Dijeron que solo se permitían en horarios específicos y bajo supervisión. Pregunté si podía contactar a mi familia. Dijeron que dependía de quién me hubiera puesto allí. Y fue allí, en ese pasillo iluminado con fluorescentes y rodeado de puertas cerradas, donde me di cuenta de que no era solo una invitada temporal. Era una becaria. Y me había enviado allí la persona en quien más confiaba. Durante los primeros días, intenté comprender cómo funcionaba el lugar. Había otras mujeres, algunas mayores, otras visiblemente angustiadas, otras en completo silencio, como si hubieran perdido las ganas de hablar. Algunas cosían, otras simplemente miraban al vacío con ojos cansados. Conocí a una mujer llamada Inés, a quien habían internado allí tras ser considerada una molestia por su familia. Me contó en voz baja que su propio nieto había firmado los papeles diciendo que era demasiado incómoda para seguir viviendo con ellos. Su historia me atravesó como una cuchilla. Vi en cada línea del rostro de Inés un reflejo de lo que me estaba sucediendo. Las noches eran largas. El sonido de las puertas al cerrarse, el llanto contenido de un paciente en otra habitación, el crujido de las camas, el viento golpeando la reja de la ventana. Todo parecía conspirar para recordarme que estaba sola. Yo, que durante tanto tiempo había sido el pilar de un hogar, que había llevado a niños en brazos, que había pasado noches en vela con las fiebres altas de mis nietos, era ahora solo una ficha más en el sistema. Una anciana desacreditada, una mujer silenciada. Empecé a escribir. Pedí prestada una libreta a una cuidadora y anoté cada recuerdo, cada sentimiento, cada dolor. Era mi forma de resistir, de no volverme loca. Escribí hasta que me dolieron las manos. Y, mientras escribía, me preguntaba, ¿le importará a alguien? ¿Descubrirá alguna vez algún alma caritativa lo que me están haciendo? Lo que aún no sabía era que esas notas silenciosas serían la clave que cambiaría todo. Todo empezó mucho antes de esa mañana, pero solo me di cuenta después. Mirando atrás, todo tenía sentido. Los silencios, los susurros, las miradas de reojo.
La traición, cuando viene de alguien a quien amamos, nunca llega gritando. Llega entre líneas, en puertas cerradas, en ondes de sonido, conversaciones que se detienen al entrar en la habitación. Y en el caso de mi familia, se construyó día tras día, como quien serra un trozo de madera a escondidas, esperando el momento preciso para asestar el golpe final. Recuerdo bien cuando las cosas empezaron a cambiar. Fue cuando mi hijo Luis perdió el trabajo y empezó a pasar más tiempo en casa. La tensión aumentó, la presión por dinero, por espacio, por silencio. Mi nuera, Mariana, que antes me llamaba el segundo pilar de la casa, empezó a evitarme. Decía que me entrometía demasiado en la crianza de los niños, que mis ideas estaban anticuadas, que no entendía el mundo moderno. Pero todo esto lo decía con dulzura, como quien pone veneno en una cucharada de azúcar. Una vez la oí hablando por teléfono con alguien. Acababa de salir de la ducha y me detuve sin querer detrás de la puerta del pasillo. Ella decía: no aguanto más. Ocupa espacio, retrasa las cosas y se mete donde no debe. No es su casa. Eso me impactó muchísimo. Lo había dado todo por esa casa. Incluso mi nombre estaba en la propiedad, aunque nunca lo usé para imponer nada. Había vivido allí desde que era un terreno de tierra. Y, aún así, me sentía como una intrusa. Después de ese día, empecé a prestar más atención. Evitaban hablar conmigo. Un día vi a Mariana con unos papeles. Eran documentos. Cuando me acerqué, los escondió rápidamente en su bolso. Ese mismo fin de semana, Luis se fue y regresó con un abogado. Dijeron que era amigo de la familia. Desconfiado hice preguntas. Recibí respuestas vagas. Sentí que me evitaban, como si fuera un obstáculo. Poco a poco, empecé a perder espacio. Me sacaron de la habitación más grande de la casa, diciendo que era mejor para la comodidad de los niños. Luego me quitaron el armario y metieron mi ropa en cajas. Dijeron que era para organizar mejor el lavadero. Incluso mi televisor, el que usaba para ver las telenovelas, fue trasladado temporalmente a la habitación de los niños. No me quejé. Lo acepté todo. Pensé que era una etapa. Pensé que solo estaban pasando por una mala racha, pero había más. Algo mucho más grande que una simple incomodidad. Sin querer descubrí que estaban consultando con psiquiatras. Mariana mencionó una vez un informe que decía: si tiene un episodio, podemos actuar con apoyo. Al principio no lo entendí, pero ahora lo sé. Estaban sentando las bases para hacerme parecer incapaz. Querían silenciarme, eliminarme de la sociedad, borrarme con la excusa de que era por mi seguridad. Pero todo era solo una forma sofisticada de excluirme, de eliminarme del mundo, de heredar todo mientras aún respiraba. Lo peor de todo fue darme cuenta de que Luis, mi hijo, ese niño que nació en un parto difícil, al que sostuve en mis brazos por las noches cuando tenía neumonía, él también era parte de esto. Ya no me veía como una madre, me veía como una carga. Y aún con todas estas pistas, aún con toda la incomodidad, nunca imaginé que tendrían el valor de hacer lo que hicieron, que serían capaces de sacarme de casa a la fuerza, de firmar papeles que me encerrarían en una especie de prisión emocional. Pero lo que no sabía es que una de las personas en las que más confiaba resultaría ser la principal víctima de esta trampa. Los días dentro de ese refugio se alargaban como si el tiempo se hubiera olvidado de pasar. Cada mañana estaba marcada por el sonido de las cerraduras al abrirse y el olor agrio de las gachas servidas en cuencos de plástico, como si fuéramos niños demasiado mayores para resistir y demasiado jóvenes para morir. No había reloj en la pared, no había calendario, solo un ciclo interminable de repetición en el que nos despertábamos, comíamos, nos sentábamos, guardábamos silencio y nos dormíamos intentando recordar cómo era vivir con dignidad. Mi nombre fue reemplazado por un número. Yo era la de la cama 8.
Algunos cuidadores me llamaban así, como si mi nombre ya hubiera perdido su valor. Al principio intenté aferrarme a la esperanza. Pensé que Luis aparecería con una explicación, Mariana con una disculpa, incluso los nietos con una carta de cariño. Pero los días pasaban y la puerta solo se abría para que llegaran otras mujeres, nunca para que yo me fuera. Poco a poco, conocí las historias de los demás residentes. Había una mujer llamada Teresa, de 72 años, que fue abandonada por sus hijos tras vender su casa para ayudarlos a comprar un apartamento. Cuando necesitó atención, le dijeron que no podían mantenerla. A otra, doña Camila, sus propios hijos le habían diagnosticado demencia, pero nadie trajo un informe médico. Era solo otra estratagema para sacarla de casa y repartirse la pensión. Hablar con ellas me hizo sentir menos sola, pero a la vez más desesperada. Me di cuenta de que lo que me había sucedido no era un incidente aislado, era un patrón, un destino silencioso que muchas mujeres como yo enfrentábamos, silenciosas, aisladas, invisibles. Éramos las abuelas descartadas, las madres insoportables, las raíces que ya no dan sombra. Empecé a darme cuenta de que había un hilo invisible que nos conectaba. Todos habíamos sido demasiado útiles, demasiado cariñosos, demasiado disponibles, hasta que dejamos de ser convenientes. Y lo más cruel fue que esto no provenía de desconocidos. La violencia venía de dentro, de aquellos a quienes cuidamos, ayudamos y guiamos, de aquellos que dijeron te quiero cuando lo necesitaban y no puedo más cuando se sentían listos para seguir adelante sin nosotros. Una noche me desperté con el llanto. Era doña Isabela. Sollozaba suavemente en la habitación contigua, pidiendo perdón a alguien que ya no vivía. Pasé horas escuchando el eco de ese lamento a través de la pared y me consumía por dentro, porque comprendí que muchos moriríamos allí sin que nadie nos extrañara. Fue entonces cuando empecé a rezar con más frecuencia, no por milagros, sino por fuerza. Fuerza para no olvidar quién era, fuerza para no dejar que esa estructura me convirtiera en una sombra. Escribía todos los días, escribía como si cosiera un trozo de mí en cada página. Lo contaba todo, las miradas, las frases, los absurdos, incluso los momentos en que sacaron a una de las internas y nunca regresaron. Nadie dio explicaciones, nadie lloró. Solo el vacío en su cama contaba el resto. Fue uno de esos días mientras escribía en el patio, contemplando el cielo gris, que una de las cuidadoras se me acercó. Dijo que también se llamaba Mariana, pero su mirada era completamente distinta a la de la otra Mariana que me había dejado allí. Sus ojos no reflejaban desprecio, denotaban dolor. Me preguntó si podía leer lo que estaba escribiendo. Dudé, pero le di las hojas. Esa misma noche regresó. Se sentó a mi lado, en silencio, y dijo: «Lo que te hicieron es un delito, pero esta historia tiene que salir de aquí». Y fue en ese momento que mi voz, acallada por tanto tiempo, empezó a hacerse oír. Lo que aún no imaginaba era lo que sucedería cuando mi historia traspasara los muros de aquel lugar. A la mañana siguiente, con los ojos aún marcados por una noche sin dormir y el cuerpo cansado de pensar, recibí de Mariana, mi cuidadora, un sobre marrón delicadamente cerrado, pero que contenía algo mucho más grande de lo que cabía en el papel. Al abrirlo, encontré copias de mis notas, las que había escrito de madrugada mientras toda la casa dormía, ahora mecanografiadas, organizadas, con la ortografía correcta, con párrafos y, en la parte superior, un título que me destrozó, la historia de una mujer arrancada de su propia vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante, pero por primera vez en años no lloré de dolor. Lloré de sorpresa, de algo inusual en ese lugar, esperanza. Fue como si, por primera vez desde que comenzó toda esta tragedia, alguien me hubiera escuchado de verdad, y no por obligación, ni por curiosidad, ni por lástima,
sino con respeto, con el deseo de comprender, con sensibilidad ante el dolor de alguien, que hasta entonces solo había sido silenciado. Mariana, con voz suave y la mirada de quien también llevaba cicatrices, me contó que tenía una amiga abogada, una mujer comprometida que trabajaba en causas humanitarias y que, al leer sobre casos como el mío, sentía algo que muchos allí parecían haber olvidado: indignación. Me preguntó si autorizaba que le entregaran el informe de forma confidencial, con la promesa de que no sería un documento más archivado, sino el comienzo de un nuevo capítulo. No lo dudé. Tomé el bolígrafo con manos temblorosas, aunque mi corazón estaba firme. Firmé sin pensarlo 2 veces. Y dije una frase que no había planeado, pero que me salió de lo más profundo del alma. Si esto ayuda a otras mujeres también, entonces habrá valido la pena. Fue en ese momento que comprendí, con total claridad, que incluso tras los barrotes invisibles de una casa, donde ya no era bienvenida, donde mi presencia era incómoda, aún tenía poder, aún podía luchar. Y esta lucha, por primera vez, no era solo por mi libertad, era por mi dignidad. Desde ese día, algo en mí cambió. Los días que antes transcurrían lenta y repetidamente, llenos de profundos suspiros y largos silencios, cobraron sentido. Ya no escribía simplemente para tranquilizarme. Ahora, cada palabra que plasmaba en el papel era un pilar fundamental en la reconstrucción de mi identidad. Escribía con furia, con verdad, con memoria. Cada párrafo era una herida que se suturaba, cada frase la prueba de que no estaba loca, ni débil ni sola. Escribir se convirtió en mi acto de resistencia más íntimo. Empecé a organizar mentalmente todo lo que me había sucedido, no solo durante mi estancia en prisión, sino desde las primeras señales de que algo andaba mal, desde las pequeñas miradas de reojo, hasta las invitaciones que dejaron de llegar, hasta los platos que empezaron a faltar en la mesa. Quería que todo se contara, que nada se olvidara, porque era en estos detalles, tan ignorados por quienes me conocían, donde se encontraban las huellas de la exclusión que sufrí. Y fue a través de estas palabras que reconstruiría mi identidad, no como querían etiquetarme, sino como realmente soy. 2 semanas después, Mariana entró en la sala con una sonrisa discreta, pero que delataba una firmeza que no le había visto antes. Se sentó a mi lado y me dijo que el abogado había leído el documento completo, de principio a fin, sin poder soltarlo. Estaba horrorizada. Dijo que había fallos en el expediente, muchos. Falta de informes médicos consistentes, contradicciones flagrantes en los testimonios, y lo más grave, no existía constancia formal de consentimiento legal para mi separación de mi familia, ni ninguna terapia psicológica que justificara una medida extrema. Ella me miró y me preguntó con todo respeto: si hay una audiencia, ¿quiere estar presente? ¿Quiere defenderse personalmente ante el juez? Mi corazón se aceleró. Una verdadera oportunidad de decir ante una figura de autoridad todo lo que me habían negado durante tanto tiempo. Una oportunidad de plantar cara a quienes intentaron destruirme y decir, sin rodeos, que estaba viva, plena, y que nunca había sido una carga. En los días siguientes, me sumergí en una preparación silenciosa e intensa, como quien se prepara para una guerra que no eligió, pero de la que no puede escapar. Repasé todo en mi memoria. Recordé fechas, nombres, frases específicas, cada detalle que pudiera ayudarme a demostrar que me habían arrancado de mi propia vida sin justificación. Ensayé a solas frente al espejo. Repetí preguntas y respuestas. Susurré argumentos a las paredes del dormitorio. No era vanidad, era supervivencia, era respeto por mí misma, porque después de tanto tiempo en silencio, necesitaba recuperar mi voz con convicción. Y durante esta preparación, me di cuenta de algo que me convenció aún más. Ya no era solo una víctima, me estaba convirtiendo en una amenaza para el silencio,
una amenaza para la falsa narrativa que mi propia familia había construido para justificar lo injustificable. Contaban con mi agotamiento, apostaban a que me rendiría, subestimaron mi capacidad de resurgir, pero ahora estaba allí, de pie, lista para hablar. Lo que nadie allí imaginaba era que la verdad, cuando encuentra una brecha, cuando logra respirar aunque sea por un hilo, cobra fuerza y cuando emerge, cae como una avalancha. No respeta jerarquías, no se doblega ante apellidos, no se deja intimidar por las convenciones sociales, simplemente estalla. Y lo que vendría después no solo me daría la oportunidad de contar mi historia ante los tribunales, sino que también obligaría a todos los presentes a enfrentar una realidad de la que habían huido durante años. La dignidad, al ser recuperada, no pide permiso, regresa con fuerza, con presencia, y se convierte en el arma más poderosa contra cualquier mentira bien dicha. Se programó la audiencia, y ese día, al mirarme al espejo, lo supe. No solo me defendería, me presentaría como mujer, como madre, como ser humano y, lo más importante, como alguien que nunca debió ser silenciada. El día de la audiencia llegó en una mañana gris, con el cielo nublado como si incluso él supiera que algo grave estaba a punto de suceder. Me llevó una patrulla sencilla, sentada junto a Mariana, la cuidadora que, aún sin prometerme nada, ya había hecho más por mí que mi propia familia. Llegamos al juzgado poco antes de las 9. Al bajar del coche, me temblaba el cuerpo. Pero no era miedo, era adrenalina. Era un dolor que ya no me paralizaba, sino que me quemaba y me impulsaba hacia adelante. Mientras esperaba en el pasillo, oí voces conocidas. Reconocí el tono frío de mi nuera y el habla apresurada de mi hijo. Estaban allí, al otro lado de la puerta, con un abogado con corbata que hablaba con arrogancia. Los vi entrar a los tres en la sala sin verme, o quizá fingieron no verme. En cualquier caso, ya estaban acostumbrados a ignorarme. Cuando me llamaron, entré con paso lento pero decidido. La sala era pequeña. Había una mesa para el juez, 2 sillas laterales y una fila de bancos al fondo. Me senté con el abogado a mi lado. Luis y Mariana estaban al otro extremo. Cuando nuestras miradas finalmente se cruzaron, busqué el más mínimo atisbo de arrepentimiento, pero solo encontré impaciencia, como si estuviera alterando el nuevo guión que habían planeado para sus vidas. La audiencia comenzó formalmente. El juez parecía demasiado joven para comprender la gravedad de la historia, pero escuchó atentamente. El abogado de la familia presentó documentos, informes e incluso fragmentos distorsionados de viejas conversaciones para intentar retratarme como una mujer inestable, manipuladora y agresiva. Mariana, la nuera, dijo que ponía en riesgo a los niños con mi comportamiento confuso y que a veces hablaba sola a altas horas de la noche. Luis guardó silencio, el mismo silencio de siempre, pero esta vez, bajo juramento. Cuando llegó mi turno me puse de pie con dificultad. Me sudaban las manos, tenía la boca seca, pero dentro de mí había algo que ya no podía contener, la verdad. Respiré hondo y comencé a hablar. Lo conté todo, desde la sutil exclusión hasta las miradas penetrantes, desde el momento en que me sacaron de mi habitación hasta el instante en que me metieron a empujones en un coche sin explicación. Hablé con calma, mirando a los ojos al juez, a mi familia y a mi propio dolor. Mostré las notas, denuncié el abuso, presenté pruebas de mi lucidez. Y al terminar, el silencio en la sala era diferente. Ya no era el silencio de la ignorancia, era el silencio de quienes ya no pueden fingir. El juez declaró un receso. Salió de la sala con los documentos en la mano. Durante el receso, nadie me dirigió la palabra. Mariana le susurró algo al abogado. Luis miró al suelo. Por primera vez, quizá, sentían la sombra de la vergüenza. Cuando el juez regresó, fue directo al grano.
dijo que había graves inconsistencias en el proceso de internamiento, que no existían informes psicológicos válidos, que los documentos presentados no justificaban la medida extrema y finalmente declaró que se habían violado mis derechos y que era libre de retomar mi vida fuera de la institución. En ese momento no lloré, solo cerré los ojos y les di las gracias. No a ellos, sino a mí misma, por resistir, por no volverme loca, por no aceptar el silencio como respuesta. Salí de aquella habitación sin despedirme. Caminé con la cabeza bien alta, como quien no ha ganado una batalla legal, pero ha recuperado su propia historia. Lo que vendría después no sería fácil, pero finalmente sería mío. Y el reencuentro que me esperaba afuera traería un nuevo tipo de dolor. Un dolor que llega cuando alguien intenta regresar demasiado tarde. Después de aquel día en el tribunal, solo deseaba silencio, pero no ese silencio frío, de abandono, de desprecio, de burla. Quería el silencio del alivio, esa paz que nos da el respiro tras un largo tiempo sumergidos. Y por primera vez en meses lo sentí al salir de aquella institución. No hubo confeti, ni abrazos, ni bienvenida. Pero había algo aún más preciado, la sensación de que por fin era dueña de mi propio camino. No volví a la casa donde había vivido con mi familia, ni quería. El solo recuerdo de aquellos pasillos, mi cama ocupada por otra persona, el olor a café preparado por manos que ahora me renegaban, me hacía perder el aliento. Decidí ir a una habitación sencilla, alquilada, en la parte trasera de una casa, a una mujer que, irónicamente, me trataba con más cariño que a mi propia nuera. El lugar era pequeño, pero tenía una ventana, sol matutino y, sobre todo, respeto. Con el dinero de mi pensión, al que finalmente pude acceder después de toda la burocracia, establecí una pequeña rutina. Empecé a hacer los panes de siempre, los de azúcar granulada, que les encantaban a mis nietos de pequeños, y los vendí en el mercado del barrio. No era por necesidad, era por orgullo, por dignidad, para demostrarme que aún tenía vida, incluso después de todo lo que me habían hecho. Y cada vez que alguien me elogiaba el sabor, cada vez que alguien sonreía al probarlo, era como si recuperara un poco de lo que me habían intentado arrebatar. Poco a poco, reaprendí a caminar sola. Hice nuevos amigos, escuché historias tan dolorosas como las mías, sino más, y comprendí que la soledad solo duele de verdad cuando aún esperamos algo de quien nos dejó. Y yo ya no esperaba nada. Al menos, eso pensaba hasta aquel domingo soleado, cuando oí 3 tímidos golpes en la puerta de mi nuevo hogar. Era mi nieta, la menor, ahora con el pelo más largo y una mirada aún más dulce. Me miró con vergüenza. En sus manos sostenía un dibujo arrugado, con un corazón torcido y mi nombre escrito con letras temblorosas. Dijo, con la voz entrecortada, que me había extrañado, que su madre no la dejaba preguntar por mí, que lloraba en secreto por las noches, queriendo saber si estaba bien. Eso me desarmó como ningún oído, ninguna frase, ninguna palabra podría. Era cariño verdadero, nacido sin órdenes, sin manipulación. La invité a pasar. Preparé té de canela y galletas. Hablamos durante horas como si el tiempo le hubiera dado un pequeño regalo. Pero cuando me preguntó si podía volver a visitarla, si podía volver a llamarme abuelita, le tomé la mano y le dije, puedes hacer lo que quieras, mi flor, pero solo si es con el corazón limpio, porque ya no quiero sentirme traicionada en un abrazo. Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Y en ese momento me di cuenta de que, a pesar de todo, aún había raíces en mí que no se habían secado. Aún había espacio para empezar de nuevo, pero no como antes, nunca como antes. La vida me había mostrado lo peor, pero también me estaba enseñando que, incluso después de ser arrancado a la fuerza de la propia historia, aún es posible escribir una nueva, con páginas en blanco, líneas firmes y, lo más importante, con la pluma de nuevo, en la mano. Y lo que no sabía
es que esa visita sería solo el comienzo de una reunión aún más inesperada, un reencuentro que esta vez traería respuestas que nunca imaginé que escucharía. Aprendí, de la forma más dolorosa posible, que la mayor traición no siempre viene con gritos, portazos ni escándalos. A veces llega en silencio, a veces tiene el rostro de quien más amas, y cuando despiertas, ya no estás dentro de tu propia vida, estás fuera de ella, observando desde la distancia, como si nunca hubieras formado parte de ella. Lo cierto es que el tiempo no borra heridas como esa, solo te enseña a vivir con la cicatriz. Pero también aprendí algo más, algo que nadie me había dicho antes, que nuestra dignidad no reside en lo que tenemos ni en lo que nos quitan. Reside en lo que nos negamos a perder, incluso después de todo. Y me negué a perder la fe en mí misma. Me negué a aceptar que mi historia terminara con la firma de un documento injusto. Me negué a aceptar que mi valor dependiera de la conveniencia de alguien. Hoy sigo viviendo con sencillez, con la misma valentía de quien empieza de nuevo tras ser arrancado de su propia historia. Y si has llegado hasta aquí escuchándome, quizás sea porque también te han silenciado. Quizás también has sentido el silencio de quienes deberían haberte defendido. Quizás conoces el dolor de ser descartado por quienes decían amarte. Si este es tu caso, debes saber esto: no estás solo, y tu historia, como la mía, aún puede tener un nuevo comienzo. Lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquier mujer de mi edad. Podría haberle pasado a tu madre, a tu abuela, a alguien a quien amas, y quizás ni siquiera te das cuenta de que estás siendo silenciado poco a poco. Por eso te lo cuento, por eso escribo. Porque historias como la mía ya no pueden ocultarse entre los muros de las instituciones ni enterrarse en informes falsos. Necesitan resonar y deben servir de advertencia antes de que sea demasiado tarde para alguien más. Y si te conmovió todo lo que escuchaste hoy, si esta historia te conmovió de alguna manera, no dejes el video sin suscribirte al canal. Tu suscripción ayuda a mantener vivas las voces de quienes han sido silenciadas. Ayuda a difundir historias como esta y a proteger a otras mujeres de correr la misma suerte. Y más que eso, demuestra que te importa. Demuestra que eres parte del cambio. Y si esta historia te impactó, en el siguiente video te contaré sobre una abuela que pasó 7 años injustamente en prisión por un delito cometido por su propio yerno, a quien más ayudó cuando a nadie más le importó. Es repugnante, es real y te conmoverá aún más. Haz clic aquí ahora, activa la campana y ven con nosotros a escuchar lo que el mundo necesita escuchar.